Bienvenidos nuevamente, buenas tardes nuevamente. Vamos a checar en esta ocasión propiedades de las funciones del tema principal, el concepto de funciones. Las propiedades de las funciones es la número 1 llamada continuidad. La primera idea de función continua es la que puede ser representada de un solo trazo, sin levantar el lápiz del papel. Cuando una función no es continua, en un punto se dice que presenta una discontinuidad. Las tres funciones dibujadas debajo son discontinuas en x igual a 2, pero tienen distintos tipos de discontinuidad. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Es aquella que se representa en un solo trazo. Esas son las continuas y las discontinuas. Me queda claro que con la explicación que vamos a ir teniendo ahorita nos va a quedar mejor claro el tema. Mi idea es que ustedes comprendan esta parte y no nos quedemos con ideas sueltas o ideas vagas. Entonces tenemos lo siguiente aquí. La única que es continua es la del centro, ¿sí? Y las discontinuas son las que están en ambos extremos. Por su misma imagen te puedes dar cuenta de ello. Y hay un pequeño análisis en estas tres funciones. F de x, cuando x más 1, x es menor a 2, menos 2x más 5, x mayor o igual a 2, f2 es igual a 1. La gráfica presenta un solo salto. Empieza aquí y tiene un solo salto. F de x igual a x al cubo menos 2x cuadrada más x más 6 sobre x menos 2. X igual a 2 no pertenece al dominio. Esta discontinuidad se dice evitable. X igual a 2 no pertenece al dominio. La gráfica presenta un salto infinito. Bueno, ahora vamos a analizar la parte de esta explicación. ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué se trazan así? Una función y f de x es continua en x igual a a. Si y solo si la función está definida en x igual a a, existe f de a igual a b. Aquí claramente nos dice el primer comentario para que esto se logre. La función está definida en x igual a a, existe f de a igual a b. Las imágenes de los valores próximos a a tienden a b. ¿Sí? Hay varias razones por las que una función no es continua en un punto. Presenta un salto, que es el ejemplo de este lado. Presenta un salto, ahí no puede ser, ¿sí? Continua. La función no está definida en ese punto, o si lo está, queda separado, hay un agujero en la gráfica, es decir, una línea y otra línea. La función no está definida y su valor crece o decrece indefinidamente cuando nos acercamos al punto. Estas son las razones por las que varias o una de las funciones no es continua respetando o que existan estas tres condiciones. Para que quede más claro, pues tendremos que observar un ejemplo más preciso, de tal manera que nos haga entender este tipo de texto. Una función, lo quedamos claro aquí, una función y es igual a f de x es continua en x igual a si la función está definida en x igual a a, existe f de a igual a b, las imágenes de los valores próximos a tienden
a b. ¿Esto cómo quedaría? Lo vamos a ver en un ejemplo para determinar si son continuas o discontinuas más adelante. Vamos a observar las características restantes de las funciones. Funciones periódicas. En esta ocasión, funciones periódicas en la naturaleza y en tu entorno hay fenómenos que se repiten a intervalos regulares, como el caso de las mareas, los péndulos y los resortes, incluso el sonido. Las funciones que describen este tipo de fenómenos se dicen periódicas. Una función es periódica cuando su valor se repite cada vez que la variable independiente recorre un cierto intervalo. El valor de este intervalo se llama periodo. El valor de este intervalo se llama periodo. Esta parte ya la habíamos analizado. Estos conceptos definitivamente se vuelven familiares cuando los vas conceptualizando, te los vas grabando. Entonces decimos una función es periódica cuando su valor se repite una y otra vez. ¿Cómo se expresa? F de x más periodo igual a f de x. Vamos a analizar esta parte del documento donde nos dice lo siguiente. Una cisterna se llena y se vacía automáticamente, expulsando 6 litros de agua cada 5 minutos, siguiendo el ritmo de la gráfica. Cuando el depósito está vacío, comienza el llenado, que cuesta 1 minuto, permanece lleno 3,5 minutos y se vacía en 0,5 minutos. Este proceso se repite periódicamente para conocer el volumen del agua en el depósito en cada instante y conocer lo que ocurre en esos primeros 5 minutos. Así, los 14 minutos, la cantidad de agua es F14. ¿Sí? Porque F14 son los minutos, la cantidad de agua. Así, los 14 minutos de que estamos hablando en el problema, dice, para conocer el volumen de agua en el depósito en cada instante, conocer lo que ocurre en esos primeros 5 minutos, así los 14 minutos, la cantidad es, asignamos el valor de 14 minutos, f de 14, f es 4 más 2 por 5, abrimos paréntesis y después decimos f de 4 es igual a 6, ¿sale? Entonces al dividir 14 entre 5, cociente 2, resto igual a 5. En general, si el periodo es 5, tenemos esta función. Esta función, ¿dónde se representa? En una gráfica. La tenemos que señalar. Entonces, nos queda de la siguiente manera. Vamos a analizar que los periodos a los que se refiere, si nos menciona que la cisterna se llena y se vacía, expulsando 6 litros de agua cada 5 minutos, siguiendo el ritmo de la gráfica. Este es el ritmo de llenado de la cisterna. Definitivamente analizamos esta situación. Periodo de 5 minutos, hasta aquí del 0 al 5, hay un periodo de llenado. Siguiendo el ritmo de la gráfica, cuando el depósito está vacío, comienza el llenado, que cuesta 1 minuto, permanece lleno 3,5 minutos, permanece lleno. ¿Sale? Bueno, más adelante vamos a ver ejemplos para que quede mucho más claro tu comprensión respecto de esta situación de funciones periódicas. Algo muy importante es denotar las estructuras. Ve observando las estructuras de cálculo que nos dan para poder resolver problemas. Una de ellas es esta. Tómala en cuenta para que en futuras ocasiones realices tus cálculos que te solicitan.
dos funciones periódicas importantes. F de x, seno de x, f de x, coseno de x. Esta gráfica pertenece a estas dos funciones. En verde y en rojo es el comportamiento y en relación a un periodo, en este caso el periodo para esta gráfica es el 2 veces tt o 2 veces pi, perdón, aquí quisieron escribir pi, pero parece una tt. 2 veces pi. El pi es la mitad entonces de el diámetro, por lo tanto es el recorrido que va haciendo este radio alrededor de todo el círculo y va formando distintas figuras geométricas, como por ejemplo el triángulo que estamos marcando. Este comportamiento, cuando x vale 2, y vale 1, y nos va permitiendo el graficar cada uno de estos comportamientos ascendentes o descendentes. En este caso, la unión de estos tres puntos que están en la gráfica corresponden al del triángulo. Si te das cuenta, los tres puntos son de colores verde, rojo y azul. Cada fragmento es un lado del triángulo. Por ejemplo, el fragmento rojo, ¿sí? El fragmento verde está representado en la gráfica a través de estos puntos. Aquí habla de un pi, 2 pi, 3 pi o 3 vueltas. En general yo lo estoy cotejando con esta situación, ¿no? Es una expresión de las funciones periódicas importantes. ¿Por qué son periódicas? Porque se repite su movimiento constantemente. El valor de seno y coseno se mantiene constante al hacer los cálculos de las funciones. En ese sentido, pues se refiere a las unidades de medidas de grados, de minutos, segundos, etcétera. A eso se refieren los movimientos que se mantienen constantes desde 0 grados en valor del seno y desde 0 grados en valor del coseno. Entonces esa representación de los grados se mantiene constante. Podríamos decir que seno, coseno, tangente son funciones periódicas y mantienen siempre la amplitud de la onda y la distancia hasta el punto a donde se quiera considerar, en este caso referente al círculo, ¿no? Bueno, vamos a ver la siguiente página, donde ya nos muestran ejercicios como tal, y aquí sí vamos a observar cómo se trabajan estos ejercicios, cómo debemos de distinguir otra de las funciones, otra de las características de las funciones en las gráficas, le llamamos funciones con simetría o simetrías. La gráfica de algunas funciones puede presentar algún tipo de simetría que si se estudia previamente facilita su dibujo. Ojo aquí. Una función es simétrica respecto al eje OY si f de x negativa es igual a f de x. En este caso, la función se dice par. Una función simétrica respecto al origen de coordenadas se da cuando f de x negativa es igual a menos f de x. En este caso, la función se dice impar. Si tú te das cuenta, mencionamos resultados positivos y negativos, positivos, negativos. Observa los gráficos para reconocerlas. Ok, vamos a hacer más grande el gráfico para que te des cuenta a lo que se refiere las simetrías. ¿Sí? En este caso nos menciona los dos tipos de simetrías. La que corresponde a par. Ajá. La simetría, vamos a trazar de dónde a dónde consideramos que es una simetría. Si yo parto directamente de este eje Y y este eje Y,
por simple lógica, si yo no tengo el conocimiento de funciones, bueno, si yo veo el dibujo y conozco los temas también relacionados a la simetría de las figuras, en este caso las imágenes, cuando se dobla la gráfica por el eje de ordenadas, las ramas coinciden. Si yo partiera la mitad de este eje, va a coincidir con este lado. Por eso esta condición f de x negativa es igual a fx. ¿Quién es la negativa? Lo voy a hacer con rojo. La función, ¿sí?, negativa, aquí está, para que expreses que esto aquí es lo de aquí. Ajá. Y la f de x positiva va a ser la que está de este lado. ¿Sí? F de x corresponde a este trazo. Entonces, cuando se dobla la gráfica por el eje de ordenadas, las dos ramas coinciden. En caso contrario, cuando se dobla la gráfica por ambos lados, por ambos ejes, las dos ramas coinciden. En este caso, el doblez, ¿cómo sería el doblez en la primera? Sí, lo puedes hacer en viceversa, es decir, para acá, o lo puedes hacer para acá. En este caso, ¿sí?, si yo doblara, imagínate que tienes una hoja trazada en 4 con estas funciones. F de x negativa. ¿Quién es f de x negativa? Vamos a colorear, ¿sí?, que es esta parte, la negativa, porque sus coordenadas están trazadas en el cuadrante negativo. Ajá. ¿Y quién es f de x igual a f negativa x? F negativa x, perdón, es esta, va a ser, ¿sí?, f de x negativa, f de x negativa va a ser la que está de este lado. Voy a poner una flechita. ¿Y quién es la otra? La voy a poner en rojo, en azul. Sale. Y f de x, cuando x es positiva, está de este lado. Ajá. Entonces, cuando x es positiva, es este lado. Sí, cuando doblamos la gráfica por ambos ejes, las dos ramas coinciden. ¿Cómo tendríamos que hacer el doblez para que coincida? Sí, tendríamos que hacer dos dobleces aquí. Si yo lo doblara solamente en un sentido de izquierda a derecha, se voltea del lado izquierdo la parte de arriba. Entonces tenemos el doblez, dos dobleces. Yo considero uno hacia abajo y luego a la izquierda y te coinciden las figuras. Eso es lo que te trata de entender esta parte. Hay una cierta simetría y esta simetría puede ser negativa o puede ser positiva según el cuadrante en el que estés cayendo, en el que tengas la necesidad de analizar, ¿no? Vamos a ver un ejercicio resuelto para verificar lo que estamos comentando y quede mayormente entendido. Bueno, aquí el ejercicio número 5, calcula el valor de k para que las siguientes funciones sean continuas en el punto en el que cambia la gráfica. Calcula el valor de k, ese es nuestro valor que vamos a calificar o a buscar o a entender. Sí, f de x es igual a 0,5x más k. X es menor o igual a 4, x menos 3, cuando x menos 3, x va a ser mayor que 4. ¿Sí? En el caso del inciso A, hacemos o colocamos nuestra función y hacemos 0,5 por 4 más k igual a 2 más k. Si se hubiera definido en el otro lado, en el otro tramo sería f de 4, 4 menos 3 menos 1. Como ambos tramos deben coincidir, 2k, 2 más k igual a 1, k igual a 1 menos 2
igual a menos 1. ¿Sale? Entonces en 1 y en menos 1. F de X en el caso de B, K será cuando X es igual a menor o igual a 1 y menos X más 1, X mayor a 1. F de 1 es igual a K, si estuviera definido en otro tramo sería F de 1 menos 1 más 1 igual a 0. Como ambos tramos deben coincidir, K es igual a 0. Vamos a ver alguna solución de otros ejercicios para que quede como que más comprendido, ¿no? ¿Cuál es el periodo de las funciones siguientes? En cada caso calcula F45. Tenemos representadas las funciones en las dos gráficas. Periodo 4 dice, ¿cuál es el periodo de las funciones siguientes? En cada caso calcula F45. El periodo de repeticiones cada 4, si te das cuenta, 0, 4, 8, 12. Y en cada caso calcula F45. F45 es la X. Ajá, entonces 45 es igual a 4 por 11 más 1. F de 45 es F1, F de 1 igual a 2. Ajá. Después, periodo 5. A cada 5 está viendo la periodicidad. 45 es 5 por 9, 45. F es igual a 0, F de 0 es igual a 0. Y ahí quedan las soluciones. Si te das cuenta, estamos respetando las estructuras que te había comentado. Aquí están las estructuras y aquí están las estructuras. Simplemente estamos sustituyendo valores. Ajá, otro ejemplo. De entre las siguientes gráficas selecciona las que corresponden a funciones pares y a funciones impares. Analizamos este dibujo, estos 4 dibujos, A, B, C y D, y decimos que analicemos cuáles son las pares e impares. El par solamente es la opción C. Ajá. Par es solamente la opción C. Impares, A y D. Impares, vamos a ponerla ahí, de impares y D. Par solamente es C, entonces ponemos la P de par. B no es par ni impar. No es par ni impar. Le vamos a poner que no es. No. No. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar con más ejercicios para que quede más claro todavía. Sí, vamos a borrar aquí el círculo para poder ir analizando los ejercicios. ¿Cómo los resuelvo? Sí, las funciones siguientes corresponden a las del ejercicio 7. ¿Son pares o impares? ¿Cómo lo determinamos? Aquí ya tienes el dibujo, pero te pueden decir lo contrario, que es esto. F de x igual a x3 menos 3x. El B, f de x 2x2 menos 2x menos 2. ¿Sí? Al solucionar esto, al sustituir el valor, ¿sí?, en esta ecuación, obtenemos este resultado final que está en esta parte. Obtenemos f de x negativa, impar. No me deja avanzar este software bien. Después obtenemos este otro resultado, ni impar ni par. Y luego obtenemos este resultado, que es par. Y este resultado, vaya que aquí tiene que ver el signo, se vuelve impar. Muy claramente los ejercicios son realizados sustituyendo únicamente valores en nuestra función. Vamos a ver un ejemplo más gráfico de las funciones periódicas o la característica que corresponde a las funciones periódicas de manera más gráfica para que se entienda y lo tengamos en cuenta.
y continuamos en el siguiente video.